mejorar el ISO porque estoy muy oscuro, ¿cierto? Bueno, yo soy tan oscuro. A ver, puñetas, me siento muy orgulloso de que ya no seas un principiante y hayas pasado al apartado de intermedio. Entonces, vamos a ver hoy las directrices o los parámetros que deberías seguir más o menos junto con una rutina. Desde mi perspectiva, la mejor rutina que podría seguir como alguien intermedio en este mundillo de la calistenia. Así que sin más que decir, vamos con el calentamiento. El calentamiento casi siempre es el mismo, solo que vamos a hacer unas variaciones un poquito más avanzadas porque pues obviamente tus articulaciones necesitan pues otro tipo de estímulos. En fin, el primer movimiento que vamos a hacer siempre van a ser las rotaciones articulares de los hombros, porque es bastante común que tanto gimnastas como calisténicos nos lesionemos los hombros. Y digo nos porque incluso yo he sufrido lesiones de hombros, o sea en el manguito rotador. Trata de que el movimiento sea lo más controlado posible y venga, incluso se muevan tus escápulas cada vez que lo haces. Luego ya las pasamos a preparar con un poquito más de fuerza. ¿Con qué? Con escápula push-ups. Es un movimiento bastante básico que se lo enseño siempre a mis alumnos y te va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero en lesiones. Y luego de eso básicamente lo que vamos a hacer es un trabajo de preparación de muñecas porque aquí ya la cosa se pone seria pues. Entonces, empezamos con los raises. A medida que vayas haciendo tus hombros más adelante va a ser mayor el trabajo, así que te lo dejo ahí como dato. Eventualmente el objetivo como tal es que llegues a hacerlo en posición de push-up. Aunque yo tenía un mentor que lo hacía incluso parado de manos. Ya bueno, cosas de gente muy avanzada pues. Luego pasamos a wrist mobilizations. Aquí lo mismo, mientras más alineado estás con las muñecas, pues más carga van a recibir. Este movimiento es bastante debatible si debes o no hacerlo. Yo sí lo recomiendo, pero ¿qué pasa con esto? Que básicamente necesitas ya un prerequisito de movilidad, porque si no, sí se te pueden romper las muñecas. Y no lo digo en son de joda, de verdad, literalmente se te pueden romper las muñecas, o sea, los tendones pues. Y por último terminamos con unos fingertips push-ups. Bueno, mi querido Kakuyama, entonces, como aquí ya no estás dando tus pininos, ya estamos hablando de que eres alguien que controla las dominadas, porque como lo dije en el capítulo anterior, las dominadas siguen siendo un movimiento principiante. Pero no me malentiendan, es un movimiento que en todos los niveles se deben hacer, solo que en mayor o menor medida. ¿Qué pasa aquí? Que lo que vamos ya a empezar son con movimientos que trascienden o movimientos un poco más avanzados que la dominada. Movimientos que ya se involucren más explosividad, pues. Otra cosa importante, no se olviden de quitarse los anillos, joyería, todo lo que tengan cuando van a entrenar. Principalmente de las manos, porque es donde más te puedes lesionar y joder las manos. Bueno, entonces ¿con qué vamos a empezar? Básicamente con el movimiento por el que muchos empezamos en la calistenia y es el muscle up. ¿Por qué lo hacemos de primero? Porque también como lo dije en el capítulo anterior, y si no has visto el capítulo anterior deberías irlo a ver porque son las bases del entrenamiento. O sea, el primer capítulo realmente, porque el segundo capítulo fue el entrenamiento más básico. Pero bueno, no importa. La cosa aquí es que siempre que vayas a empezar a entrenar, empieza tal vez por el movimiento en el que quieres ser más fuerte, en el que requiera tal vez más energía, porque pues por obvias razones, pues te va a costar más, entonces si lo pones al final de la rutina vas a dañar la técnica y no vas a tener los máximos beneficios que podrías tener. Entonces, como todavía estamos en... ¡Ay, me dolió! Entonces, como recién estás subiendo de nivel o recién estás llegando al nivel intermedio, ¿cómo lo vas a medir esto? Bastante por percepciones, pues. En fin, la cosa es que como recién estás empezando en el nivel intermedio, yo siempre te recomiendo que empieces con repeticiones bajas y vayas aumentando las repeticiones, porque en la calistenia, pues, a diferencia del gimnasio que tienes las cargas para progresar, aquí no tienes cargas, excepto que hagas weightlifting, pero eso es otro asunto. Aquí lo que vas a utilizar es tu propio peso corporal, por ende más repeticiones. Entonces, así, vas programando pues que cada semana o cada 2 semanas pues vayas subiendo 1 o 2 repeticiones, sintiendo que tienes repeticiones en recámara. Aquí donde ellos entrenando realmente no tienen una barra para muscle up, entonces son barras corrugadas. Por ende,
lastiman las manos. ¿Podría hacerlo en anillas? Sí. ¿Por qué no las hago en anillas? Porque creo que en barra es donde casi todo el mundo quiere sacarlas. Pero ahora, por perspectiva personal, pues yo sí las haría netamente en anillas porque es muchísimo más cómodo y más transferible también el movimiento. Recuerden que yo les dije que como principiante deberías enfocarte bastante en el jalón, como intermedio también. Entonces el segundo ejercicio lo que vamos a hacer es ya una variación de One Arm Pull-Up. En este caso asistidas. A ver, ¿qué pasa con este ejercicio y por qué me gustan tanto? Además de que obviamente es el mejor ejercicio para hacer la transición entre el One Arm, perdón, entre la dominada normal y el One Arm Pull-Up, pues que es bastante fácil de progresar en el sentido técnico. ¿A qué me refiero? Y es que hay muchas variables que puedes controlar aquí. O bueno, dos principales realmente. Y es que uno, puedes ajustar el alto de la anilla de asistencia, o sea, mientras más arriba está, pues es mucho más fácil. Y la otra también, que yo utilizo bastante, es progresar con el grado de asistencia que utilizas. Mientras más dedo utilizas, más énfasis le vas a dar al brazo que está trabajando o el brazo protagonista. Obviamente igual, con uno o dos dedos vas a sentir muchísima asistencia, porque si es un mundo de diferencia entre cuando lo haces sin mano a cuando lo haces asistidas. Dios mío santo, qué calor está haciendo en la ciudad. ¿En qué estaba? Sí, con respecto a los descansos. A ver, yo soy muy partidario de que al menos en este ejercicio si te des descansos un poco más largos. ¿Por qué? Porque fatiga bastante y quieres que cada repetición sea efectiva. Además de que son bastante series. Así que el entrenamiento en teoría te va a durar al principio muchísimo tiempo. Entre hora y media a 2 horas. Lo cual no es recomendable, sí. Pero al menos por un periodo de tiempo pues es lo que hay. Recuerdo que cuando recién estaba empezando en la calistenia, yo entrenaba hasta como por 3 horas. Lo cual no era sano, porque igual también como no sabía muy bien distribuir la carga, pues me llegué a lesionar varias veces. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Nadie nace sabiendo, y peor aún con un deporte que al menos en el habla hispana pues sí hay grandes exponentes, pero no es como que haya realmente mucha bibliografía científica detrás. Hablando de asistencia con los dedos, pues básicamente si lo haces con el meñique es muchísima más la carga que vas a recibir. Salvo que seas una persona, por ejemplo los escaladores que saben hacer mucha fuerza incluso con el meñique. Pero realmente no creo que si estés en este nivel, o sea, no por menospreciar por si acaso, pero si estás en este nivel como atleta de calistenia, no tienes un background de escalador realmente. Porque si un deporte es transferir a la calistenia, es la escalada, hijo de puchica. Bueno, puñetones, y eso con respecto a la parte del primer jalón. Vamos con la parte de empujes. Y es que no vamos con cualquier empuje. Aquí nos interesa también aprender a empujar con los codos rectos o straight arm push. Entonces, estos son dos movimientos en uno. Bastante difíciles, sí, pero muy necesarios también de trabajar. Entonces, ya en este punto tú ya deberías estar dominando la parada de manos. Así que lo primero que vas a hacer es pararte de manos, estabilizas la postura donde tus codos están rectos. Lo que vas a hacer es bajar, bajar, bajar lo más controlada que puedas hasta que quedes en una posición de tucked planche. La subida no importa realmente cómo la hagas, básicamente lo que importa es que llegues a la parada de manos, la controles, aprendas a empujar desde tus hombros y aprendas a hacer la transición del movimiento. ¿Por qué es distribuir tu centro de gravedad? A ver, te lo explico de una manera un poquito más visual, pues. Entonces, cuando estás parada de manos, tu centro de gravedad está totalmente alineado, tanto muñecas hasta la punta de tus pies. Son una sola línea. Cuando comienzas a bajar, tienes que mover el centro de gravedad, moviendo los hombros hacia adelante. Y controlas, ya que tu centro de gravedad y tus manos deberían estar alineadas. Entonces tus hombros deben ir muy adelante. Este movimiento es bastante interesante porque a medida que vas progresando dentro del rango intermedio, recuerda que todas estas progresiones que vayas a hacer aquí son de intermedio. Vas a empezar primero en tucked, luego vas a pasar al advanced tucked, luego pasas al straddle planche y por último pasas al full planche.
vamos con las demostraciones de cada uno, pues. A ver, el primero que vimos fue el Tucket convencional. Luego el Advanced Tucket, lo que vas a hacer es que mantienes las rodillas dobladas y alineado el centro de gravedad. Es básicamente como hacer una plancha con las rodillas dobladas. Una recomendación bastante personal, y es que cada vez que hagas este movimiento lo hagas con los dedos un poco hacia afuera, salvo que tengas muchísima movilidad y tus muñecas sean como un tronco, o sea, las mías son finitas, entonces no tengo una base muy sólida o muy estable. Entonces haz los dedos un poco hacia afuera para no forzar demasiado esa dorsiflexión palmar. En fin, vamos ahora con lo que viene siendo el straddle planche. Entonces lo que vas a hacer es separar las piernas, mismo principio, hombros hacia adelante, alineas la postura y eso. Aquí algo que siempre digo es que mientras más movilidad tengas, más se te van a facilitar muchísimos movimientos, ya que mientras tengas más adopción, podrás abrir más las piernas, entonces la gravedad se distribuye de mejor forma, no es como mucha carga sobre una misma línea. Bueno, y como última variación, pues vamos a hacer lo que viene siendo en el full planche, que sí es cagadísimo, la verdad. Nuevamente, estabilizamos la parada de manos, tratamos de mantener los codos lo más recto que puedas y bajas. ¡Wow! El diablo, me dolió la vida. Bueno, como este es un ejercicio que pone bastante tensión sobre las articulaciones, yo sí te recomendaría que en este mantengas un rango de repetición muy bajo y te centres más en el tiempo bajo tensión. Bueno, luego de haber pasado por ese martirio de empuje, vamos otra vez con otro jalón. Y esta vez un ejercicio que personalmente yo mantengo casi desde que empecé a entrenar. Incluso ahora lo hago porque te da una muy buena sensación en lo que vienen siendo las escápulas y en el gesto de tracción como tal. Además que, nuevamente, te va a prevenir o te va a ayudar a ahorrarte muchísimo tiempo y dinero en las lesiones. Básicamente lo que vamos a hacer es un perfect pull-up. ¿Por qué perfect? Porque vas a seccionar cada parte del movimiento, partiendo desde la primera tracción, que es con las escápulas. Entonces jalas lo más que puedas con las escápulas, las unes, luego doblas. Es bastante similar a un sternum pull-up, el pull-up que se hacía en la vieja escuela, con la diferencia de que aquí no lo vas a hacer en un agarre neutro, sino que, a ver, la idea es muy similar, solo que vas a utilizar el agarre prono o supino. Claro que si ya es supino ya es un perfect chin up. Bueno, entonces una vez tienes la idea de la técnica, lo que tienes que hacer es simplemente repetirlo. Entonces mantienes la técnica de la tracción y lo que vas a hacer es una tracción explosiva. Tracciones escapular, pecho a la barra. Tracciones escapular, pecho a la barra. A ver, aquí la idea es que básicamente te dejes hasta el fallo técnico. ¿Por qué? Porque cuando tu pecho ya no está llegando ni siquiera 2 centímetros o 2 dedos cerca de la barra, ya estás perdiendo la fuerza de tracción. Visto objetivamente hablando, es un movimiento bastante sencillo, pero que requiere su técnica y su tiempo para perfeccionar. Sí te recomiendo que lo mantengas siempre, sea tu nivel que sea, incluso cuando eres principiante trates de hacerlo para que tengas una base sólida pues de jalón y mejores tu postura también. Personalmente me gusta bastante la variación que viene siendo en agarre supino, porque pues el chin, a menos a mí, me da más rango de recorrido y me ayuda también como traccionar más de las escápulas. Entonces eso, personalmente yo utilizo más el agarre, solo que por fines demostrativos empecé con agarre prono. Si te sientes loco ese día, incluso puedes hacer el movimiento muchísimo más lento para que tengas mayor percepción del movimiento. Valga la redundancia, creo que he dicho muchas veces movimiento en este video. Ni siquiera sé si me veo. Yo recién me doy cuenta que estoy grabando esto mientras estoy en mi semana de descarga. Y honestamente hablando, es gracioso pensar el hecho de que, por ejemplo, cuando eres un atleta avanzado, cosas que antes eran tu punto máximo, ahora son tu calentamiento, o en mi caso, mi descarga. Y obviamente, hicieron otro.
Ah, están viendo el partido de Ecuador. Entiendo. Una de las cosas por las que también empecé en la calistenia es por el espacio. Porque, a ver, yo porque me he movido, porque tengo el espacio aquí y todo, pero realmente yo podría entrenar en este metro cuadrado todos los movimientos. Mientras tengas unas anillas, puedes entrenar básicamente donde sea. Donde sea que puedas colgar las anillas, obviamente. Bueno, ya casi terminando esta rutina, pues como siempre lo digo, lo importante de todo entrenamiento, sea en gimnasio, sea calistenia, sea pilates, sea yoga incluso, es que sepas ajustar la carga. O en dado caso, si tienes el beneficio de tener un entrenador que lo haga por ti, espectacular. Pero todo es también cómo ajustar las cargas, escuchando a tu cuerpo, pero siempre dando un poquito más. Porque en ocasiones pensamos que ya estamos haciendo todo al máximo, pero no, aún nos estamos guardando algo. Tenemos repeticiones en reserva, más de las que pensamos. Pero bueno, sin más palabrería, sin más dilaciones, el último ejercicio lo que vamos a hacer es rinse, turn out, dips. Aquí involucra bastante la estabilidad, entonces es bastante transferible a otros movimientos. Siendo honesto, tengo chance que no toco este ejercicio, así que pues sí me cuesta, y en cualquier nivel cuesta. Incluso para gimnastas experimentados es un movimiento que fatiga bastante. Por el hecho que tienes que estar estabilizando y lo demás. Y yo sé que van a venir los puristas del gimnasio a decirme, no, el principio de entrenamiento básico para la hipertrofia es la estabilidad. Y sí, es verdad. Para que tú crezcas muscularmente, un ejercicio tiene que ser estable. Para que te centres simplemente en eso, en la hipertrofia. Pero aquí no nos interesa solo la hipertrofia, porque no todo es hipertrofia en esta vida. Hay personas que buscan rendimiento o ser buenos en ciertos movimientos que son inestables. Perdón, me azaré. Aquí sí también te recomiendo dejarlo en repeticiones bajas y centrarte más en el rango de recorrido. ¿A qué me refiero? Sigue siendo un nivel intermedio, pero si empiezas con tus repeticiones que se ven así, no hay ningún problema. Por eso siempre les digo que se quiten la joyería. Bueno, como iba diciendo, entonces, si tu primera repetición se ve así, no hay problema. Y es importante que mantengas las manos siempre apuntando hacia afuera. Por eso, rinse, turn out. En fin, la cosa es que a medida que vas mejorando, vas bajando. Vas mejorando tu rango de recorrido. Hasta que eventualmente puedes llegar hasta acá abajo. O en dado caso, si ya tienes bastante fuerza. No voy a llegar ahí porque es una versión avanzada. Pero dense a la idea. A ver, y ahora sí para finalizar. Pues básicamente mi favorito. Y es que ya lo he dicho antes, si eres una persona de brazos largos, te va a costar muchísimo más la flexión de codos, entonces debes fortalecer ese eslabón. ¿Cómo lo fortaleces? Bastante sencillo, curl de bíceps. Hay variaciones en anillas, sí, pero también me gusta darle un poquito ese pump que te da las mancuernas, porque en las anillas tienes el impedimento. Aquí sí es válido lo de la inestabilidad. E incluso los gimnastas utilizan las mancuernas para curl. Entonces, ¿tú por qué siendo un simple mortal no lo utilizarías? No es hate por si acaso. Pero hay que admitir cuando un atleta es muchísimo más fuerte que nosotros. Y los gimnastas son absurdamente más fuertes que nosotros. Bueno, y básicamente eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides que cualquier sugerencia, duda, pregunta, inquietud, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y ¡ay, vamos! Dejarlo en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte, compartir con tus amigos también para seguir con esta serie, porque ya de aquí vamos con el entrenamiento avanzado de calistenia.